Bienvenido a su programa Diálogos Bajo la Cúpula en la radio web Somos Asamblea Radio. Bueno, estamos comenzando en este espacio. Gracias por la oportunidad que nos da el licenciado José Perales, el director general de la Oficina de Participación Ciudadana, por darnos este espacio que va a abordar temas relacionados con la agenda parlamentaria de la semana, y también hablaremos sobre temas históricos que son importantes para entender un poco lo que está pasando en el acontecer nacional, ¿verdad? En este caso, en nuestro primer programa, que estamos muy emocionados porque hoy es nuestro primer programa, queríamos comenzar esta experiencia hablando un poco, centrándonos sobre el tema histórico. Y para esta ocasión queremos hablar sobre un tema que es muy importante y que es muy a propósito en este momento, que es el tema del voto, ¿verdad? Como sabemos, ahorita el 28 de julio vienen unas elecciones presidenciales, ¿no? Y las elecciones presidenciales, lo que gira alrededor de ellas es el ejercicio del voto. Y entonces el ejercicio del voto para el venezolano es un instrumento, ¿verdad?, democrático, que se ganó el pueblo venezolano sobre las luchas históricas que en el siglo XX se dieron por la conquista de la democracia. Y vamos a entender el día de hoy cómo fue ese ejercicio del voto en el siglo XIX y en el siglo XX, e incluso actualmente con la Revolución Bolivariana. Para el programa de hoy me siento muy orgulloso porque tengo a mi lado al historiador Marco Fuenmayor, quien es el secretario general del Instituto de Altos Estudios del Consejo Nacional Electoral, un experto en temas electorales, y al profesor historiador y politólogo Jesús Peña, quien es investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos, ¿verdad? Profesor también de la Casa de Estudios de la UNEARTE. Entonces, bueno, comencemos. Yo quisiera darle la bienvenida a Marcos, agradecerle por su presencia. Y Marcos, yo quería preguntarte sobre el voto en el siglo XIX. El voto, después de que nos independizamos de España, sobre la base del nuevo pensamiento republicano, de las ideas liberales, uno de los primeros instrumentos más importantes de la vida republicana fue el voto. ¿Cómo fue el voto en el siglo XIX? ¿Fue un voto, para todo el mundo, o quién ejercía el voto? Mira, el tránsito del régimen monárquico al régimen republicano, justamente el elemento de ruptura entre un régimen y otro fue el apelar a la soberanía popular. Aun cuando el término popular no se refería al universo total de la población, sino fundamentalmente a las clases dominantes. Pero en todo caso, lo importante a destacar aquí es que la legitimidad del ejercicio del poder público no se derivaba de la divinidad, como en el caso del rey, no se derivaba de la gracia de Dios, sino que se derivaba de algún tipo de ejercicio de la soberanía por parte de un segmento de la población que legitimara a quien iba a dirigir políticamente el Estado, ¿no? La sociedad. Fíjate tú que cuando se produce la crisis monárquica, ¿no?, debido a la invasión francesa a la metrópoli española, las colonias americanas se quedan de alguna manera huérfanas, ¿no? En Cádiz se constituye una junta que intenta asumir los poderes de la monarquía. Pero en América esa junta no es reconocida porque ¿cuál es su fuente de poder? Se designaron ellos mismos. No son monarcas por la gracia de Dios, como si lo eran la dinastía borbónica. Entonces, mira, si en Cádiz constituyeron una junta para autogobernarse, pues mira, aquí en América también constituimos nuestras juntas para autogobernarnos. Ese es más o menos el sentido de la reflexión, ¿no? De manera que cuando el 19 de abril de 1810, el Cabildo de Caracas destituye al capitán general de Venezuela, que era designado por el rey de España, y constituye una Junta Suprema para el ejercicio del poder político. Esta Junta Suprema, una de las primeras medidas que toma es buscar su legitimación a través del ejercicio de la soberanía popular. Es cuando
se sanciona el reglamento de elecciones de 1810 con el objeto de elegir un cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII, que terminó siendo el Congreso Constituyente de 1811, el cual no estaba, en sus orígenes no estaba facultado para declarar la independencia, pero fue el ente representativo que declaró la independencia. De manera que este primer ejercicio de la soberanía por parte de un sector de la población, que era el que se consideraba capacitado para ejercerla, es el que da origen a la legitimidad a través del voto. Claro. No era un voto universal, sin embargo sí era directo, porque los diputados en los cantones se elegían a través de un colegio electoral de segundo grado, pero de alguna manera con mucha cercanía entre el elegido y el elector, ¿no? Aun cuando muchos de los elegidos no fuesen residentes del propio cantón. Hay un caso paradigmático que es el de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda sí, llega ya cuando casi están finalizando las elecciones para los representantes al cuerpo conservador, y buscan un cantón donde no se haya elegido todavía para poder meter a Miranda, ¿no? Y entendiendo que el ejercicio del voto en el periodo de independencia quizá era algo complicado, ¿no?, de ejercer, ¿no?, precisamente por la guerra. Jesús, ya en la época de la República, ¿quiénes podían votar en el siglo XIX en Venezuela? ¿Todo el mundo podía votar? ¿El esclavo podía votar? ¿El ciudadano normal o ejercía el voto un sector de la población? Bueno, efectivamente, Cristian, has dado en el clavo. Un sector de la población estaba llamado a, en este caso, elegir. Bueno, también era qué se elegía, ¿no? En este sentido, pues, revisando un poco y haciendo memoria hacia lo que fue la Constitución de 1819 y 1821, que son las constituciones, pues, aparte de la Ley Fundamental de Colombia, pero, sin embargo, eso fue un intermedio, digamos, político que hizo el Libertador. Un sector de la población conformado por las esferas pudientes de la sociedad para cuando logramos la independencia, pues el territorio venezolano y el territorio de la Nueva Granada, actual Colombia, estaban, digamos, bastante desolados por la causa de la guerra, una guerra de cerca de 12, 13 años, en los cuales pues, era difícil un poco la organización para las elecciones. Para 1819, por supuesto, en el Congreso de Angostura son seleccionados o son electos también prácticamente con un reglamento muy parecido a la primera Constitución de 1811, en el cual las personas tienen que saber leer y escribir, tienen que tener una profesión y tienen que pertenecer a familia pudiente, puede tener títulos, tener tierras y poseer una suma... algunos porcentajes que varían de acuerdo a constitución en constitución en cuanto a recursos. Es lo que se denomina voto censitario, ¿no? Exactamente. De allí pues no podían votar las personas que no cumplían con estos requisitos. Una de las características es que era difícil realizar las elecciones, puesto que el padrón electoral prácticamente lo manejaba era la iglesia. Claro. Entonces era... No existía, ¿no? La institución que manejaba un poco los censos. Entonces, las primeras elecciones hasta 1821, podemos decir hasta 1830, fueron en base a, digamos, algunos ensayos y alguna cuestión de consolidación de un modelo electoral. Debido a que cada constitución, a que cada asamblea constituyente debía de realizar un manual, como lo mencionó aquí el compañero, un manual para la elección de diputadas y diputadas, que era lo que más se elegía. Era en 1821 fueron diputados y diputadas los que finalmente votaron a la presidencia de la República, que fueron, digamos, la primera vez que se escoge en la historia de Venezuela presidente mediante votación, por lo menos en este caso lo elegían los diputados. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Antes, en el siglo XIX, el Poder Ejecutivo era electo por los representantes del Poder Legislativo. Eran los que ejercían el voto para elegir el Poder Ejecutivo. Sí, bueno, sin embargo, en 1811 el sistema ejecutivo iba a estar representado por 3 personas que iban a hacer un triunvirato, sí, de la Confederación Venezolana, de esos momentos. Ahora, de 1819 al 21 sí ahí se produce un cambio debido a que ya no era un requisito, las personas que no sabían leer y escribir podían acceder también al voto. Bajaron algunas de los
baremos que se tenían para que de propiedades y riquezas que tenían que tener los militares, los profesionales, los abogados y todo esto para poder, primero tenían que tenerlo para ser candidato y segundo pues también tenían que tener un rango un poco más bajo quienes estaban llamados a elegir, pero fue una gran proeza de los primeros tiempos de las elecciones, por lo menos desde el 11, digamos, hasta 1830 en aras de organizar un sistema pues que era una cosa muy novedosa para nosotros. Como decía el compañero, veníamos de una cuestión política, de una forma monárquica de gobierno. Bueno, vamos a hacer un primer corte y venimos ahora para seguir hablando sobre el voto en el siglo XX y entendamos un poco cómo ejerció el petróleo una transformación modernizante del sistema político venezolano. Bueno, gracias, nos vemos ahora. Marcos, ¿cuáles son los primeros elementos modernizantes en Venezuela, partiendo de lo que fue el Plan de Barranquilla, ¿no? En 1931, que fue un programa mínimo de gobierno hacia la modernización del sistema político y hacia unas reivindicaciones históricas de la población? Después de la muerte de Gómez, ¿qué viene en Venezuela? Bueno, primero te voy a decir cómo llegamos hasta allí, porque es importante destacar que durante todo el siglo XIX nunca se dejó de apelar a la legitimidad a través de algún tipo de ejercicio de la soberanía popular. Si bien a partir de 1830 se mantuvo el sufragio censitario, ya en la Constitución de 1857 se estableció el voto directo, aun cuando no universal, pero era directo para elegir presidente de la República. Esta Constitución casi no se aplicó, fue sustituida muy rápido por la Constitución de 1858, ¿no? Luego del derrocamiento de los monagas. Y bajo el imperio de la Constitución del 58 se realizó la primera elección directa de presidente de la República, que fue la de Manuel Felipe Tovar en 1859. Claro, Manuel Felipe Tovar fue elegido con un universo electoral restringido, ya no a las rentas, ya no a la profesión, pero sí limitado a las personas alfabetizadas, varones y mayores de cierta edad. Creo que para los solteros era una edad superior. Bueno, fíjate tú, con las mujeres ocurre algo curioso. Y es que la legislación del siglo XIX no las menciona. O sea, no prohíbe expresamente el voto femenino, sencillamente no las menciona. Se da, esto es algo sociológico, se asume como parte de la naturaleza de las cosas que las mujeres no participan políticamente, que las mujeres no votan, no eligen ni son elegidas. Y sencillamente el adjetivo de decir ciudadanos varones aparece en la legislación del siglo XX. Curiosamente, sí. De cualquier manera, durante el último tercio del siglo XIX, solo durante un corto periodo en la época de Guzmán Blanco, se eliminó el voto directo, ¿no? Y se estableció una elección de segundo grado a través del Consejo Federal. Pero en realidad, todos estos gobiernos inestables, estas revoluciones, estos constantes derrocamientos, esta inestabilidad política, siempre se preocupaba por formalmente establecer que provenían de algún tipo de soberanía popular, ¿no? De hecho, la revolución de 1893 se le llama legalista, por eso mismo, porque pretendió mantener el imperio de la Constitución del 91, ¿no? De hecho, en 1897 por primera vez se hizo en Venezuela una campaña electoral con ciertos elementos importados a Norteamérica, ¿no? La campaña que hizo el Mocho Hernández enfrentándose a Ignacio Andrade, ¿no? En la cual se comenzaron a utilizar la propaganda y los sellitos de acuerdo a la tecnología. Propaganda electoral. Pues. Propaganda electoral, exactamente. Entonces, es como un antecedente del marketing político, ¿no? Del marketing. Que terminó imponiéndose, ¿no? A finales del siglo XX. Exactamente. Fíjate tú que muy poca gente habla, o por no decirte que nadie, de las elecciones realizadas durante los regímenes de Castro y Gómez. Que Castro y Gómez mantenían una institucionalidad formal. Se entiende como que ahí no hubo nada. Claro, controlada por un dictador, exacto, sin un libre juego competitivo, pues, de opciones políticas. Pero la formalidad de elegir un congreso y de elegir unos consejos municipales y un presidente de la república se mantenía. De hecho, es curioso que la última constitución gomecista, la de 1931,
aparentemente era más participativa que la primera constitución del inicio de la transición democrática, la de 1936. Okay. La constitución del 31 establecía la elección directa de los diputados al Congreso Nacional, cosa que fue abolida por la constitución del 36 y comprendemos por qué. Porque en el 31 la dictadura de Gómez tenía controlada políticamente y militarmente la situación, claro. Mientras que al producirse la apertura política del año 36, como quien dice, hay que ponerle un filtro. Con la muerte de Gómez. Sí, con la muerte de Gómez hay que ponerle un filtro, hay que ponerle un freno a la participación popular y entonces se establece la elección directa solo para consejos municipales y asambleas legislativas. Allí comienza una apertura con partidos como el PDN, ¿no? Que es una primera fíjate que, manifestación de la modernidad política, ¿no? Sí, durante el periodo de López Contreras se efectuaron varias elecciones municipales. Creo que 13 estados de la República elegieron una fecha y 7 estados en otra. Uh-huh. Se dio el caso muy singular y muy desconocido de que en el estado Zulia en 1938 la oposición de izquierda ganó las elecciones. Okay. Y tenía programado recuperar para el estado la facultad de nombrar a su gobernador, que en esa época se llamaba presidente de estado. Exacto. Desde la Guerra Federal, desde 1864, las constituciones establecían que los estados se daban su propia forma de gobierno. Uh-huh. Y lo que ocurría, la operatividad como se ejecutaba esto, era que las asambleas legislativas delegaban esta facultad en el presidente de la República, en el Poder Ejecutivo Nacional. Esa era la forma de burlar el régimen federal que venía operando desde 1864. Bueno, en 1938, cuando la izquierda ganó las elecciones en el Zulia, se planteó que una vez que se instalara la Asamblea Legislativa se le iba a revocar al presidente de la República esa facultad. Ajá. Y se iba a elegir un presidente de Estado. Incluso ya la persona ya estaba seleccionada, que era Rafael Belloso Chacín. Ajá. Y ante lo que para los paradigmas de la época se consideró la gravedad de la situación, se introdujo un recurso ante la Corte Suprema del Estado Zulia para anular esas elecciones. Okay. La Corte porque en aquel entonces la justicia coexistían la justicia estatal con la justicia nacional. Uh-huh. Eso se terminó en el año 45 cuando se nacionalizó la justicia definitivamente, ¿no? Ajá. Bueno, la Corte Suprema del Estado Zulia anuló las elecciones y como esta nulidad debía ser ratificada por la Corte Federal y de Casación aquí en Caracas, el 30 de diciembre de 1937 un avión militar viajó a Maracaibo para traerse el expediente y que el 31 de diciembre la Corte Federal y de Casación declarara firme la nulidad de las elecciones, de manera que el 1 de enero no se instalara la Asamblea Legislativa y no se ejecutara el proyecto que tenían los opositores de recuperar para el Estado Zulia la facultad de nombrar su presidente de Estado, ¿no? Creo que ahí estamos viendo precisamente cómo el voto empieza a tener un valor. Ajá. Muy superior al que había tenido en los siglos XIX y en el primer tercio del siglo XX, pues. O sea, tener valor realmente, pues. O sea, el hecho de que el gobierno tenga que acudir a los tribunales para forzar un resultado electoral, cosa que ninguno de los dictadores anteriores había tenido necesidad de eso, pues, porque tenían controlado el proceso desde el principio, ya demuestra cómo va avanzando el poder de la soberanía popular. En el año 45 se reforma la Constitución para darle a las mujeres el derecho al voto a los consejos municipales. Esto fue en mayo del 45. Ahí quiero llegar. Sí. Jesús, el Estatuto Electoral del 45, por primera vez en Venezuela, dice un historiador, Carrera Dama, el historiador revisionista Carrera Dama, que quizá es uno de los documentos más importantes en la historia republicana, el Estatuto Electoral, porque por primera vez abrió los compases de la libertad ciudadana para elegir y ser electo en el proceso constituyente del 46, ¿no? Pero creo que el profesor Germán se refiere al Estatuto Electoral del 46. Ajá, del 46, es lo que quiero decir. Que sustituye a la ley electoral de septiembre del 45, que nunca llegó a ser aplicada porque por primera vez empiezan a votar los mayores de 18 años, que supieran leer, escribir, mujeres, hombres. Eso dio paso a la última, o a la primera etapa, digamos así, de la modernización ya irreversible de la historia democrática de Venezuela. Entendemos que entre el 45 y el 58 es una etapa convulsa, porque si bien la democracia está naciendo, todavía hay factores que están tratando con el perejimenismo y eso.
Pero las elecciones en la época ya del punto fijismo, ¿cuál era el peso real del voto en la democracia venezolana? Bueno, a partir de la modernización, como tú lo dices, del 45 en adelante, 45, 46, ya cuando, digamos, se incorpora a la mujer venezolana en la cultura que llaman del voto, ¿no? Comienza ese proceso de modernización de la mentalidad electoral venezolana. Digamos que también lo impulsó la aparición de los partidos políticos de masa, pues que eran muy distintos a los partidos políticos que ejercían la presión sobre el ciudadano en el siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, se estableció a partir del año 1958 y quizás, bueno, hasta nuestros días, pasando por algún periodo abstencionista en los 90, una cultura, digamos, del voto. Se instauró gracias a la acción de los partidos políticos, que aparecieron como los principales actores de la escena política venezolana. Una vez desaparecido el caudillismo, una vez instaurado un nuevo sistema político, por supuesto, el partido político, la intención o el objetivo principal de un partido político es la obtención del poder. Y el voto comenzó a ser manejado por los partidos políticos mayoritarios y quizás también a quienes le hacían oposición a ellos. Es por eso que se habla de una mayor universalidad del voto, porque el partido político, para ser legitimado y para que el sistema fuese legitimado en sí, tenía que buscar los votos en todos los lugares del país, ya no era solamente en los cantones principales. Ya se tomaba en cuenta la movilización del voto, ya se tomaba en cuenta incluso la cuestión de los análisis de las elecciones, ¿sabes? Lo que son las escalas de medición y todo esto comenzaron a ponerse en práctica. Ya incluso hay una modernización de la visión del voto, ¿no? Ya el voto por sí ya es un elemento a estudiar, ¿no? Dentro de la democracia, ¿no? Exacto, se instaura, los partidos políticos mayoritarios, en este caso Acción Democrática COPEI, logran instaurar, debido a la fuerza de su cantidad o de su caudal y su capacidad de movilización, a imponer características en el sistema electoral venezolano. Por supuesto, los partidos políticos se apoderan del sistema electoral, ¿verdad? El sistema no estaba, no como ahora, que tenemos un poder electoral independiente que forma parte de los poderes de la nación. Era un poder de verdad manejado por los partidos políticos y eran armadas las elecciones en base, pues, por supuesto, a los intereses de los partidos políticos, que eran los principales actores de la escena política venezolana. Y en ese caso, cuando la época de la crisis, por supuesto, de los 90, hace eclosión en el sistema, el puntofijismo comienza a derrumbarse, comienza también, o se da un proceso de unos años de apatía en lo político. Esto quiere decir eso quería hablarte y quería preguntarte sobre la calidad del voto en Venezuela. O sea, el voto a partir del año 59 con el puntofijismo, ¿cuál es la calidad de ese voto? Es decir, está participando todo el universo electoral, participa al 100%, ¿cómo son los fenómenos de abstención? Hay sectores excluidos de la participación. Y no solo eso, yo quería también, a lo mejor Marcos, que me hablara, el voto en esta modernidad a partir del año 59, ¿cómo trasciende lo político? Porque yo creo que el voto trasciende a partir del año 58 lo político. Es decir, ya el voto se utiliza para elegir la junta de vecinos, para elegir las autoridades del salón de clase en los liceos públicos. La reina de carnaval. Ajá, para elegir la reina de carnaval, que por cierto fue uno de los primeros ejercicios democráticos. La reina del deporte. Ajá, la reina del 44. deporte. Que fue una cuestión, el primer ejercicio democrático de verdad. Masivo que hubo en Venezuela. Exacto, directo. Que hubo, directo. Y universal. Y además con una campaña interesante, ¿no? Sí. Que es bien interesante hablar de este fenómeno que pasó en el año 44, ¿no? Que fue la elección de la candidata de la reina del deporte, ¿no? Y que significó, digamos así, como el abreboca de ese ejercicio democrático que hoy en día estamos tan acostumbrados.
pero esa calidad del voto, Marco, ¿cómo trasciende ese voto en la sociedad venezolana? Sí, mira, hay un problema metodológico, ¿no? Que es que a partir de 1946 se abría un registro electoral para cada elección. Este registro era destruido una vez que pasaba la elección y luego se abría un registro nuevo para la elección subsiguiente, ¿no? Digamos que el registro electoral permanente no comenzó a aplicarse sino a partir de 1973. Entonces, esto genera, digamos, cierta dificultad para medir los niveles de abstención. En realidad, las únicas cifras disponibles son las de los que se inscribieron en el registro electoral y la de los que votaron. Y dentro de ese universo, la de los que estaban inscritos y no votaron, ¿no? De los que votaron nulo. Pero no, que queda fuera el universo de personas que por cualquier causa no se hubiesen inscrito en el respectivo registro electoral. Entonces, ya calcular la población estimada ya nos obliga a apelar a otras técnicas y métodos, ¿no? De la demografía histórica en particular, ¿no? Entonces, esto es lo que explica por qué, por ejemplo, en 1963, cuando dos partidos políticos, que en aquel entonces eran más o menos grandes, que eran el PSV y el MIR, decretaron la abstención electoral, pues realmente la abstención fue solo un 7%, ¿no? O sea, aparte de las causas políticas, hay una causa técnica para medir esos niveles de abstención. No sabemos cuántos militantes de este sector no votaron. En el año 58 fue inclusive había sido menor la abstención, un 3% o algo así. Es difícil creer que durante los 10 años de la dictadura perejimenista no se hubiese generado un sector minoritario de la población que en el 58 no se sintiera identificado con ningún partido porque de alguna manera había sido beneficiario de la dictadura, ¿no? Entonces, la calidad del voto pues está condicionada, ¿no? Por este tipo de cosas, ¿no? También está el derecho a elegir en la sociedad. ¿Sí? Bueno, justamente, una vez que se universaliza el voto y se incorpora a la gran masa de analfabetos, porque ese es otro problema, que la alfabetización también tardó en llegar, ¿no? Entonces, poner a votar a los analfabetos significó modificar el instrumento de votación, hacer tarjetas de colores para que la gente distinguiera la opción política de su preferencia, ¿no? Y ahí vienen los colores. Exactamente, sí. Contar manualmente también significaba que quien le cuidara los votos podía confiar en el resultado, pero quien no estaba expuesto a que los demás sectores políticos, lo que se hizo famoso muchos años después, el acta mata-voto, ¿no? Sí. También las leyendas urbanas. En los años 40 circuló la leyenda de que existía un fraude químico, que viene siendo el abuelo de la actual leyenda del presunto fraude electrónico, ¿no? El fraude químico supuestamente consistía en que como había una opción política mayoritaria cuyo color electoral era el blanco, entonces alguien inventó que los sobres blanqueaban las tarjetas, ¿no? La tarjeta roja y la tarjeta del PSV y la tarjeta verde de COPEI y la tarjeta marrón tierra de la Unión Republicana Democrática eran blanqueadas en el sobre y por eso al hacer el escrutinio aparecía tanto votos blancos. Entonces yo siempre he dicho que o sea, lo digo jocosamente, pero es que en realidad es trágico. Sí. Es trágica la situación por esa tesis conspiranoica, ¿no? Exacto, por las consecuencias que genera, ¿no? El fraude químico es el abuelo el presunto fraude químico. La leyenda del fraude químico es la abuela de la leyenda del fraude electrónico. Exacto. Y precisamente esa calidad del voto nos remite a lo que tiene que ver con el tema de la abstención, que se convierte en un fenómeno electoral ya más contemporáneo. Tiene que ver con esta metodología, porque al establecerse el registro electoral permanente, ya tú tienes una contabilidad de personas que están inscritas en el registro y no votan, cosa que no ocurría cuando el registro se abría cada 5 años, porque en ese caso el que se iba a obtener muchas veces no se inscribía, por lo tanto no era contabilizado. ¿Y por qué no se vota? Exacto. ¿Por qué no se empieza a votar? ¿Por qué la gente empieza a desdeñar ese? Pero me lo vas a explicar ahorita. Vamos a ir a un corte, vamos a un corte musical y venimos ahora y seguimos hablando sobre aquellos problemas que tienen que ver con el voto, la abstención, el voto nulo, esas cosas. Ya venimos.
Les recuerdo que estamos saliendo por Somos Asamblea Radio, gracias a la Dirección General de Participación Ciudadana y su director general, el señor José Perales, quien ha democratizado estos espacios en el Poder Legislativo, a fin de que el Poder Popular, el pueblo, esté informado sobre estos temas tan interesantes. Jesús, la calidad del voto en Venezuela. ¿A qué se debe que una sociedad que ha pasado por los caudillos, por los gobiernos dictatoriales andinos, llega un momento cuando llega la democracia, el petróleo, la repartición de la riqueza, ¿por qué deja de votar? ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿O por qué comienza la abstención, el voto nulo, llamar a no votar? ¿Cuáles son los elementos que inciden en esa decisión soberana de la gente? Bueno, como afirmaba nuestro amigo señor Formayor, había una cuestión técnica y metodológica del voto que fue arrastrándose en las elecciones, por, digamos, de la era democrática del 58 al 73, cuando se crea el registro electoral permanente. En este sentido, en las lecturas que he realizado y quizás en los trabajos que he realizado sobre la abstención en Venezuela, es crucial para ello es la década de los 90, pero precisamente porque vienen arrastrándose una serie de factores, o se crean una serie de factores allí que se pueden dividir en tres tipos, ¿no? Que son básicos: es la parte técnica, la parte ambiental, la parte laboral, la parte de la salud del votante, de todas aquellas pequeñas cosas en el mundo cotidiano que evitan que el día de las elecciones un elector vaya a sufragar, vaya a participar en los comicios. Luego, pues por supuesto hay una serie de factores más complejos o compuestos, que son unas matrices de opinión que vienen formándose a través o entre los electores en un periodo anterior a las elecciones, producto de apatía política, de problemas en el sistema político, de crisis económica, de un rechazo a los partidos políticos, de un rechazo también a los actores políticos que hacen vida dentro de los partidos, y por supuesto una serie de factores que los llamo de carácter emotivo, que se presentan en el mismo año, en el mismo periodo electoral. Esto puede ser, por ejemplo, pudiera señalarte que en el año de 1993 la renuncia o la destitución del presidente Pérez, su segundo gobierno. En su segundo gobierno es un factor emotivo que incide al elector a no participar. Los partidos políticos tradicionales, mayoritarios, o el bipartidismo, pierde una gran importante cantidad de votos del 88 al 93, que es cuando tú dices aparece el fenómeno de la abstención, porque como señala tu compañero Fuenmayor, antes del 88 los límites o lo más alto que había llegado la abstención era un 10%, de verdad, y solamente creció a un 19% en el año 1988, pero todo esto se viene abajo en el 93, producto de la crisis del bipartidismo, producto de que la gente también pierde lo que llamaba hace rato la cultura del voto. Se había establecido una cultura del voto, estos votantes no se sienten ya representados tanto por el sistema como con los partidos políticos, y por supuesto hay una merma, hay una serie de factores emotivos y de factores compuestos que inciden en que ese diciembre de 1993, en la cual por primera vez pues va otro candidato que gana, otro candidato que no va por la línea de los partidos políticos, pues como una de las consecuencias de dicha abstención electoral, el cual casi llegó al 40% y que permaneció durante esa década, elevándose un poco en las elecciones refrendativas ya del 99, y que mejoran notablemente ya con las elecciones con el nuevo sistema electoral del presidente Chávez ya en el siglo XXI. Me llama la atención sobre todo que la fecha que estás poniendo, porque tendrá algo que ver, Marco, los sucesos del 89, los sucesos del 92, con esa apatía de la gente de que no le importe participar. Pero también hay otro elemento que yo creo que yo siempre le hablo a mis alumnos en la universidad. Para el año 98, ¿no? Para las elecciones del 98, que ya hablaremos, porque yo parto de la tesis que, por ejemplo, la revolución bolivariana gana no solo en la base
tanto del apoyo popular, que sí, pero sobre todo es de una clase media que es la que tiene acceso al voto, porque los sectores populares poco tienen acceso a la identidad. Estamos en un país donde tener una cédula en los años 90 es complicado. Entonces, por ende, no puedes ejercer tus derechos políticos, ¿no? Entonces, eso se traduce en que el elector que elige a Chávez es un elector clase media descontento de la realidad. Y que a lo mejor si en el 88 no votó, votó en el 98 de manera descontenta. Entonces, estamos viendo que la gente lo desechó en un momento, pero se vuelve a reconectar con el voto. Háblame un poco de eso, porque yo veo que ya hay una importancia. El ejercicio del voto se desecha, pero se entiende la importancia y después se recupera en el 98. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que el fenómeno del voto o el fenómeno electoral no es aislado. Uh-huh. Está dentro de un contexto histórico y social. Uh-huh. Venezuela, desde 1928 hasta 1978, fue un constante aumento del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Y un constante aumento del nivel de vida. Inclusive un constante crecimiento, ¿no? Inclusive crecimiento del reparto de la renta. Ajá. O sea, de la distribución de la renta, ¿no? Durante este medio siglo, la curva de crecimiento en ocasiones se aplanaba, pero nunca había un pico en que bajara. Hubo crisis económica a principios de los años 60, la había habido también durante la Segunda Guerra Mundial, pero en todo caso, como te digo, la curva de crecimiento se aplanaba, más no bajaba. La primera vez en la historia que el Producto Interno Bruto bajó interanualmente fue en 1977. Uh-huh. La primera vez en la historia de estos 50 años, ¿no? Okay. Sí. Fue algo que inmediatamente se recuperó, pero que significó algo así como la cresta de la curva de crecimiento. Posteriormente, en 1983 vino la devaluación del Bolívar. El Viernes Negro. El Viernes Negro, la moneda no había tenido una relativa estabilidad durante medio siglo. Ajá. Con algunos pequeños accidentes durante la Segunda Guerra Mundial y durante la crisis económica de 1960. Ajá. Pero en general el Bolívar era una de las monedas más duras del mundo. Esto también generó una inhibición de nuestra productividad, porque era Exacto. Más barato importar que producir, ¿no? Sí, pero a partir de... Influyó muchísimo en la productividad de Venezuela, precisamente esa moneda muy fortalecida. Efectivamente, y entonces a partir de 1980, o de ese lustro que va del 78 al 83, digamos que esta curva de crecimiento comienza a deteriorarse, a bajar, con irregularidades, porque había picos, había subidas, pero digamos que tenemos 40 años en que ese auge de la Venezuela petrolera se ha constituido en un deterioro permanente, ¿no? Entonces, claro, esto se tradujo políticamente en una pérdida de apoyo por parte de la democracia representativa y en un descontento de los sectores medios y bajos de la población, ¿no? Y en el surgimiento de nuevas alternativas políticas. O sea, vemos como durante 15 años hubo un bipartidismo en el cual dos organizaciones monopolizaban el 80 o el 90% de la votación. Uh-huh. Digamos que entre el año 74 y el año 89 hubo una era entrecomilladamente llamada de paz social, porque digamos que la abundancia de la renta petrolera permitió amortiguar los conflictos sociales, uh-huh. ¿no? Y a partir de 1989 ya se hace evidente la pérdida de la estabilidad social. Es lo que se conoce en la historiografía del excepcionalismo venezolano. Efectivamente, así es. Y entonces vemos como en 1990... Un país sin crisis sociales, sin conflictos sociales, porque la renta petrolera permitía una repartición y un sistema que tendía a la igualdad social, ¿no? Sí, una repartición no justa, pero sí anestesiante. Ajá. De las transformaciones. Y efectivamente, pues en 1993 vemos cómo surgen otras opciones políticas. De hecho, ya no son dos candidatos que monopolicen el 80% de la votación, sino que son 4. Pero el 89 pasa algo muy importante también, claro. Después del Caracazo, que es que se produce una reforma a la ley
que permite la elección directa por primera vez No es casual. de los gobiernos regionales. Claro, es que no es casual. No es casual. Justamente es una medida para despresionar. Este deterioro de la situación durante los años 80 genera la visibilización de la necesidad de hacer reformas, de incrementar la participación política. De hecho, el artículo 22 de la Constitución de 1961, que de alguna manera había permanecido congelado durante casi 3 décadas, el artículo que establecía la posibilidad de elegir directamente a los gobernadores, aunque no la establecía de inmediato. Eso lo relegaron unas disposiciones transitorias dentro de la propia Constitución. No tanto, no en las disposiciones transitorias, sino que el propio artículo 22 de la Constitución, él de por sí era una disposición transitoria, porque te hablaba de un mientras y un podrá que estuvieron congelados durante 3 décadas, ¿no? Era que mientras se legislaba para elegir los gobernadores directamente, el Ejecutivo Nacional los designaría discrecionalmente. Y en el 93, exacto. Jesús, ocurre por primera vez, también hay una reforma que permite la elección, la uninominalidad en la elección. Por primera vez puedes votar en la historia de Venezuela por nombre y apellido. No en el 100% de las personas que vas a elegir, pero sí en un porcentaje significativo. Fue otro elemento importante que le dio valor agregado a nuestra democracia. Y el último elemento modernizante de nuestra democracia y del voto es la informatización del ejercicio del voto a partir del año 98 con Indra, que viene después en el 99. ¿Cómo mejora en Venezuela la calidad del voto después del 99 con la Revolución Bolivariana? Bueno, precisamente en el 99 no la favoreció porque estaba quizás todavía entrando. Bueno, a partir del 99. Estaba automatizado el escrutinio, más no el voto. El voto se automatizó posteriormente, ¿no? Pero por supuesto que esto puso a nuestro país, digamos que desde el 99, 2000, de ahora en adelante, el sistema electoral venezolano, pues, no solamente logró modernizarse, sino ser eficiente y ser muy preciso, dando con ello por supuesto, produciendo con esta modernidad, eliminando muchos de los vicios que existían en los pasados procesos electorales o en los anteriores sistemas electorales. También tiene que ver que la cuestión electoral pasa a ser un poder, por supuesto, no pasa a estar dentro del control del Ejecutivo, dentro del control del partido, dentro del control de los actores políticos, sino ya pasa a ser un elemento de mucha más importancia dentro del Estado. Ahí quería llegar, porque el voto a partir del año 99 se convierte en un poder en Venezuela, es un poder constitucional. Exacto. Sube la jerarquía del órgano electoral. Ahí ¿hay una experiencia similar en el mundo similar a Venezuela? Sí. Bolivia creo que también, ¿no? Sí, tiene un poder electoral. Sí, en todo caso, en la mayoría de los países, incluso desarrollados, las elecciones muchas veces son organizadas por las respectivas secretarías del Interior y de Justicia, exacto. No existe un órgano electoral autónomo que genere toda la infraestructura necesaria para el proceso, ¿no? En Colombia es una notaría, algo así. No, la Registraduría Nacional del Registro Civil. Pero fíjate tú que eso nos lleva a otro tema, que es que en Colombia el registro civil siempre estuvo vinculado a las elecciones, al proceso electoral. En Venezuela no. En Venezuela recién en 1999 fue cuando al Poder Electoral se le asignaron las competencias en cuanto al registro civil. Antes de eso, el registro electoral que se abría para establecer el padrón era totalmente independiente del registro civil, que certifica los actos de nacimiento y de defunción. Entonces ya digamos que en ese aspecto la atrasada Colombia de los partidos decimonónicos, liberal y conservador, en ese aspecto estuvo más avanzada durante décadas que la Venezuela de los partidos modernos, socialdemócratas y socialcristianos y marxistas. Sí. Bueno, vamos a ir concluyendo esta entrevista, sacando algunas conclusiones. ¿Ha sido el voto un instrumento en Venezuela
para transformar aquí, bueno, el proceso histórico de Venezuela. El voto ha sido un elemento importante, transformador. Transformador y, un minuto, vamos a cerrar. Y legitimante, puesto que ya al venezolano aceptar el sistema democrático como su sistema, ¿no? Independientemente que haya sido el sistema de bipartidista, ¿no? Y de ahí en adelante, pues el pueblo tiene una apropiación más del voto, tiene un poco en la contemporaneidad, hay un poco más de seguridad con respecto a eso. Por lo tanto, ha crecido la importancia del voto como derecho, como deber, es prioridad del poder electoral también, que eso era antes no existía una herramienta o digamos una institución o algo que promoviera la importancia de lo que es participar políticamente y participar electoralmente. En ese sentido hay mucha más representatividad. En ese sentido el ciudadano se siente más convencido del voto como elemento legitimador y transformador del sistema, de la democracia y de las condiciones sociales. Exacto. Y dime algo, Marco, para cerrar. Tú como experto en temas electorales, ¿qué ves tú en la humanidad? ¿Hay algo, se nos presenta algo en un futuro que pueda superar el ejercicio del voto? ¿Por ahí algo se está viendo? Bueno, justamente estamos viviendo una etapa de transición o de transformación desde la democracia representativa a la democracia participativa. O sea, ya el ejercicio de la soberanía no es únicamente a través de la elección de mandatarios o de representantes, que supuestamente son los que van a administrar nuestros intereses, sino que la participación popular a través de las nuevas estructuras que se están creando ya trasciende al poder que pueda tener una elección de cualquier tipo. Ok, bueno, ha sido excelente haberlos escuchado. Creo que hemos aprendido bastante de la importancia del voto. Queda nada más decirle a nuestros los que nos escuchan y los que nos ven por las redes sociales, exhortarlos que tenemos una obligación el 28 de julio, ¿no? Ya entendiendo lo que hemos escuchado en estas disertaciones, como ciudadanos tenemos un deber y además un derecho constitucional para ejercer el voto este 28 de julio. No faltemos a esta cita democrática. De más está agradecerle nuevamente a Somos Asamblea Radio por darnos este espacio, Diálogos Bajo la Cúpula. Estaremos toda la semana los martes, los esperamos la semana que viene. Vamos a tratar temas interesantes. Vamos a hablar un poco sobre la agenda parlamentaria que estará pasando la semana que viene en las sesiones, qué está pasando en nuestras comisiones, y también hablaremos un poco sobre temas históricos, que cómo estarán esas fechas que vamos a recordar en la historia la semana que viene. Finalmente, agradecer a nuestros invitados, agradecerle a la Dirección de Participación Ciudadana, y nos vemos la semana que viene. Chao.